Buenos días, jóvenes, buenos días, señoritas, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Bien, vamos a continuar el día de hoy con nuestro tema 4. De las clases anteriores, ¿qué recuerdan? ¿Qué es lo más importante que recuerdan de las clases anteriores? Necesitamos retomar los conocimientos de las clases anteriores para abordar esta segunda parte del tema. ¿Sobre qué hablamos en las clases anteriores? Específicamente en la clase anterior, ¿qué tema abordamos? Vimos lo que fue circuitos RC sin fuentes y lo que, por último, las funciones singulares. Entonces, la respuesta que obtenemos del circuito RC sin fuentes y del RL, ¿cómo la denominamos? ¿Cómo la llamamos? Respuesta natural, respuesta transitoria, forzada, permanente, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la identificamos? Como respuesta natural o transitoria. Exacto, respuesta natural o transitoria. Y de las funciones singulares, ¿para qué dijimos que nos van a servir? ¿Para qué las vamos a utilizar? ¿O para qué las estudiamos? Mencioné que entran en la parte del modelado de los sistemas y de las señales. Entonces, específicamente las señales o funciones singulares nos van a permitir modelar matemáticamente las señales de las fuentes de voltaje y de corriente. Vimos tres señales básicas singulares, tres funciones singulares. ¿Cuáles fueron estas? ¿Cuál es el nombre de cada una de estas funciones singulares? Me parece que era un de rampa, escalón unitario e impulso unitario. Exactamente. Rampa unitaria, escalón unitario e impulso. Entonces, la que más vamos a estar utilizando para nuestros análisis es la escalón unitario. Bueno, unitario porque va a ir multiplicando a nuestra función de voltaje. Y el comportamiento de esta función es singular precisamente porque es especial. Vamos a ver que son funciones discontinuas, también tienen derivadas discontinuas. Entonces, con este preámbulo vamos a entrar a la segunda parte del tema, que se refiere a el análisis de los circuitos, ahora
con fuentes. Vamos a retomar entonces el comportamiento que ya sabemos de los circuitos, pero ahora con fuentes. Entonces, la función escalón nos va a permitir modelar precisamente la señal, ya sea de voltaje o de corriente, de la fuente independiente que vamos a estar conectando a los circuitos de primer orden, ya sea RL o RC, para poder analizar su respuesta. Entonces vamos a revisar aquí rápidamente cómo obtenemos el modelo matemático de este tipo de circuitos. Para eso vamos a ver la siguiente nota. Entonces, tenemos el tema, circuito RL con fuentes, respuesta escalón de un circuito RL. Específicamente, entonces, vamos a estar trabajando con la función escalón. Dice el texto, sea el siguiente circuito de primer orden RL alimentado por una fuente de voltaje independiente de corriente directa. Encuéntrese la respuesta en corriente instantánea I de t para t mayor a 0. Entonces tenemos aquí nuestra fuente de voltaje independiente con un valor Vs, la configuración básica del circuito, resistencia, inductancia, un interruptor y el parámetro que nos interesa que viene siendo la intensidad de corriente transitoria que va a pasar a través de la bobina. También aquí vamos a tener entonces una caída de voltaje en la bobina denominada como VL y también es una función del tiempo. Entonces aquí tenemos un interruptor. Acá en el segundo circuito hago una modificación. La modificación que tengo es que el interruptor ya no aparece. Ese interruptor se acciona únicamente para tiempo igual a 0. Cuando yo acciono interruptor, cierro interruptor, entra a funcionar la fuente y entonces se empieza a establecer corriente a lo largo del circuito. Mientras el interruptor está abierto, acá no tengo participación de la fuente de voltaje en el funcionamiento del circuito. La modificación que hacemos acá en el segundo circuito es que ya no tengo el interruptor y que la fuente de voltaje está acompañada por U de t. U de t es la función escalón. Esta función escalón va a tener valores de 1 solamente cuando el tiempo sea mayor a 0. Y si el tiempo es menor a 0, entonces se entiende que esta función escalón no va a funcionar. Al multiplicarla por el valor de la fuente de voltaje independiente, entonces esta fuente independiente está totalmente controlada o modelada por la función escalón. Entonces, para tiempos menores a 0, en el escalón no tengo valores. Para tiempos mayores a 0, entonces ya tengo un valor diferente de 0. Y entonces aquí ya me ahorro el interruptor y con la presencia de la fuente, ya con una función escalón, pues ya puedo ver que el circuito va a funcionar únicamente para valores de tiempo mayores a 0. Entonces, la respuesta que voy a obtener de un circuito de este tipo la voy a denominar como respuesta completa. Y esta respuesta completa está compuesta de la respuesta natural, que ya estudiamos anteriormente, y que proviene de la energía almacenada de el campo magnético, en este caso de la bobina, más la respuesta forzada, que esta proviene de la fuente independiente. Entonces, la respuesta natural, decíamos en los análisis anteriores, que es una respuesta que depende nada más de la naturaleza de los elementos que conforman al circuito, que viene siendo, en este caso, la resistencia y la bobina. Y la respuesta forzada proviene de la fuente independiente, es decir, la fuente va a forzar al circuito a responder de cierta forma. Entonces, aquí vamos a ver que analíticamente en una ecuación la respuesta completa que nos interesa es siempre la corriente a través de la inductancia. Entonces, la corriente va a ser igual a I subíndice T más I subíndice P. Es decir, la I subíndice T corresponde a la respuesta transitoria, denominando de otra forma la respuesta natural, corresponde a la respuesta transitoria, más la respuesta permanente, entonces corresponderá a I subíndice P.
Respuesta transitoria I sub índice T, respuesta permanente I sub índice P. Ambas respuestas sumadas me van a dar la respuesta total. Ahora, la forma que va a tener la respuesta transitoria, pues debe de ser parecida a la que tiene la respuesta natural. En la respuesta natural para el circuito aquí tenemos una constante, una exponencial decreciente con el tiempo y la constante de tiempo, donde la constante de tiempo, tau, que es el tiempo necesario para que el circuito libere o consuma, en este caso la resistencia, la energía almacenada en la bobina. Entonces la constante de tiempo viene siendo la inductancia, el valor de la inductancia, sobre la resistencia, valor de inductancia sobre resistencia. Aquí A viene siendo una constante y es una constante por determinar. Vamos a ver más adelante cómo se determina esa constante. Entonces, la respuesta forzada es el valor de la corriente mucho tiempo después de que el interruptor de la figura se cierra. Entonces, una bobina funcionando con corriente directa por mucho tiempo, ¿cómo se comporta? Como cortocircuito. Como un cortocircuito, ¿sí? Entonces, si la respuesta transitoria después de mucho tiempo desaparece, entonces vamos a ver quién va a definir la respuesta permanente, considerando aquí a la bobina ya como un cortocircuito. Se sabe que la respuesta natural se extingue en esencia después de 5 veces la constante de tiempo. En ese momento, la bobina se convierte en cortocircuito y el voltaje en sus terminales es 0. El voltaje de la fuente, Vs, entero, aparece en extremos de la resistencia. Así, la respuesta forzada es, la respuesta permanente forzada va a ser igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia, ya que la bobina es un cortocircuito. Entonces, ya aquí en una primera determinación de cada uno de los términos de la respuesta completa, voy a tener que la respuesta transitoria va a ser igual a una constante A por el exponencial decreciente de tiempo sobre tau, más la respuesta permanente, que va a ser nada más el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Entonces aquí tengo ya una primera aproximación a lo que es la respuesta completa del circuito. Pero nada más falta determinar la constante A. Entonces, para hallar A, vamos a utilizar la condición inicial. En la bobina, ¿cuál viene siendo la condición inicial? ¿Cuál era la condición inicial que usábamos para el análisis en el circuito RL, sin fuentes? La corriente inicial. Exactamente. Sabemos entonces que la propiedad de la bobina es mantener un valor de corriente para tiempo 0 menos, para tiempo 0 más, para tiempo 0. Entonces aquí vamos a partir de que vamos a conocer ese valor de corriente inicial, que en términos generales la llamamos I0. Entonces, si la respuesta total la evaluamos en 0, es decir, esta expresión que tengo aquí, voy a tener que esto va a ser igual a por E a la 0, sustituyendo el 0, más voltaje de fuente sobre resistencia, pero aquí esta ecuación la voy a igualar al valor que tiene la corriente en tiempo 0, que en este caso viene siendo I0. Entonces, de aquí, al despejar la constante A, este término E a la 0, pues esto es igual a 1. Aquí la constante A va a ser igual a la condición inicial en corriente I0 menos el voltaje de fuente sobre la resistencia. Entonces, esto ya nos da pauta a saber cuánto vale A. Si la sustituimos en esta misma ecuación, en donde queremos definir completamente la respuesta completa del circuito, entonces voy a tener que la corriente
o respuesta completa del circuito va a ser igual a A, pero A viene siendo corriente inicial menos voltaje de fuente sobre resistencia. Todo este término va multiplicado por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre tau, más lo que sería la respuesta permanente, voltaje de fuente sobre resistencia. De aquí puedo identificar términos, los términos y dar otra notación diferente. Voltaje de fuente sobre resistencia viene siendo el valor de corriente después de mucho tiempo. Teóricamente sería mi valor de corriente en tiempo infinito. Este mismo término vuelve a aparecer aquí, entonces esta viene siendo también la corriente en tiempo infinito. Y este término viene siendo el valor de la corriente en tiempo cero. Entonces yo esta ecuación la puedo volver a escribir de la siguiente forma. Voy a tener entonces que sería la corriente en tiempo cero, que ya veíamos en la lámina anterior, que es el voltaje de la fuente sobre resistencia, más la corriente en tiempo cero, que es I mayúscula sub índice cero, que es la corriente inicial, menos la corriente en tiempo infinito, y estos dos términos, la resta de estos términos, multiplicada por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre tau, donde I de cero es el valor inicial de la corriente, que ya veíamos hace un rato, lo denotamos como I0, y de infinito el valor final de la corriente, que está definido por el valor de la fuente de voltaje sobre la resistencia. Entonces, esta es la ecuación que vamos a estar trabajando para la respuesta del circuito de RL con fuente constante. Resumiendo, para hallar la respuesta escalón de un circuito RL se requieren tres datos. Uno, la corriente inicial de la bobina, que es la corriente en tiempo cero. Ya la identificamos acá como I sub cero. Dos, la corriente final de la bobina, corriente en tiempo infinito, que es voltaje de fuente sobre resistencia. Y la constante de tiempo. Sabemos que la constante de tiempo del circuito viene siendo el cociente de la inductancia sobre la resistencia. Entonces, con esos tres datos que yo tenga conocidos en mi análisis, pues ya puedo armar la ecuación final de la respuesta. Si la conmutación tiene lugar en el tiempo t igual a t0, en vez de t igual a 0, la ecuación anterior se convierte en... Esto quiere decir que la función escalón que está acompañando a la fuente está retrasada porque empieza en t igual a 0. Entonces, aquí esto va a definir la entrada en funcionamiento de la fuente. Y entonces ahora la ecuación de la respuesta se modifica únicamente acá en el parámetro del tiempo. Va a ser entonces t menos t0. Esto entonces nos indica que la fuente está funcionando tiempo cero después. Bien, aquí tengo la gráfica de la respuesta total del circuito RL con corriente inicial en el inductor o bobina como I sub 0. Entonces aquí en tiempo cero, si nosotros evaluamos esta ecuación, en tiempo cero, este término viene siendo E a 0 es 1. Entonces aquí vamos a tener que tengo una corriente en tiempo infinito positiva y una corriente en tiempo infinito negativa, se van a cancelar y nada más me va a quedar la corriente inicial, que es I0. Entonces, en tiempo cero estoy partiendo de ese valor, que es la corriente inicial, siendo el eje vertical los valores de la corriente instantánea y el eje horizontal el tiempo. Entonces, como tengo aquí acompañando a este término una parte de exponente decreciente, entonces esta parte va a empezar a decrecer hasta establecerse en el valor final de la corriente en tiempo infinito, que viene siendo voltaje de fuente sobre resistencia. Entonces, esta es mi referencia. Aquí, entonces, a diferencia de la respuesta de un circuito RL sin fuente, la corriente no se va hasta cero, se mantiene en la corriente final. Entonces, esa es la respuesta en tiempo infinito, se va a mantener como la respuesta final del circuito.
Se entiende que mientras esté conectada la fuente. Una vez que desactivemos la fuente, pues ya la respuesta va a desaparecer. Aquí tengo otras gráficas. Aquí tengo las respuestas escalones de un circuito RL sin corriente inicial del inductor. Entonces, aquí estamos partiendo de que no existe condición inicial, entonces la corriente inicial es 0 y en tiempo 0, ahora entonces vamos a tener un crecimiento de la corriente que se va a mantener acá en tiempo infinito para el voltaje de la fuente, ¿sí? Entre la resistencia. Esto es en cuanto al comportamiento de corriente. En cuanto al comportamiento de voltaje, vamos a tener que, vamos a partir del voltaje de la fuente y vamos a llegar hasta 0, ¿sí? Esta es entonces la respuesta del circuito RL con fuente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas sobre esta parte del análisis? ¿Siguen ahí? ¿O se me fue el internet otra vez? Aquí seguimos. Entonces supongo que no hay preguntas. No. Correcto. Vamos entonces con un ejemplo. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo. Estamos entonces en subtema 4.5, análisis de circuitos RL con fuente constante. Ejemplo 1. El interruptor del circuito ha estado cerrado por mucho tiempo. En t igual a 0 se abre. Halle la respuesta de corriente instantánea a través de la bobina. Entonces aquí tengo una configuración del circuito con una fuente de corriente directa, dos resistencias, una inductancia. Y en paralelo con la resistencia de 3 ohms tengo un interruptor que es accionado para el tiempo t igual a 0. Entonces nos están preguntando aquí por la respuesta del circuito en cuanto a corriente instantánea a través de la inductancia. Cuando tengo la presencia de un interruptor, entonces aquí el circuito va a sufrir modificaciones. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la respuesta de corriente para este caso, la respuesta de corriente instantánea para este caso, va a seguir el modelo que acabamos de ver y que viene siendo igual a corriente instantánea igual a corriente en tiempo infinito, que es la parte permanente de la respuesta, más la corriente en tiempo cero, que es la corriente inicial, menos la corriente permanente o corriente en tiempo infinito, a ambos términos multiplicados por el exponencial decreciente de menos tiempo sobre tau, donde tau, que es la constante de tiempo, va a ser igual a la inductancia sobre, en este caso, la resistencia de Thevenin, porque tengo más de una resistencia. Para el circuito básico, pues, con una sola resistencia no tengo problema a la hora de calcular la constante de tiempo. Entonces, teniendo la presencia de un interruptor, vamos a tener dos fases de análisis. Entonces, aquí, la primera fase de análisis va a ser cuando el interruptor está cerrado. ¿Qué pasa cuando el interruptor está cerrado? Tenemos que, va a ser un cortocircuito, entonces la resistencia de 3 no va a funcionar, mi circuito se reduce a la fuente de 10, la resistencia de 2 y la inductancia, pero la inductancia funcionando mucho tiempo con la fuente de corriente directa se comporta como un cortocircuito. Entonces esto nos va a permitir determinar uno de los parámetros que necesito para la respuesta completa del circuito. Entonces aquí la corriente en tiempo 0 menos va a quedar determinada de acuerdo a este circuito por el voltaje, que son 10, sobre la resistencia que sí funciona, que es de 2,
Entonces aquí el valor de la corriente inicial va a ser de 5 amperes. Después de que se abre interruptor, vamos entonces con la segunda fase del análisis. Y una vez abriendo interruptor, entonces ahora ya va a funcionar la resistencia. Entonces lo que estamos haciendo es modificar el valor de resistencia. Y esto vamos a ver que va a modificar la constante de tiempo del circuito. Bien, entonces en la segunda fase de análisis ya tengo funcionando la resistencia de 3, la resistencia de 2 y la fuente. Otra vez la bobina viene siendo un cortocircuito. Entonces aquí vamos a considerar que ya tengo mucho tiempo trabajando con la fuente. Entonces aquí la corriente en tiempo infinito va a quedar determinada por el valor de la fuente, que son 10 volts, sobre la resistencia total del circuito, que son en serie la resistencia de 2 más 3. Aquí sería entonces 5 ohms. Entonces acá tengo que la corriente en el tiempo infinito o el tiempo final va a ser de 2 amperes. Para encontrar la resistencia de Thevenin, pues sabemos que lo que tenemos que hacer es considerar momentáneamente fuera a la bobina. Tenemos aquí los terminales abiertos y la fuente de voltaje la sustituimos por un cortocircuito. Entonces aquí esto nos va a permitir determinar la resistencia de Thevenin como la suma de la resistencia de 2 con la de 3. Entonces esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 5 ohms. Con esto entonces ya tenemos posibilidad de encontrar el tercer elemento que requiero, que viene siendo la constante de tiempo, y esta va a ser igual a 1/3, que es lo que vale la inductancia, sobre la resistencia de Thevenin. Entonces esto viene siendo igual a 1 sobre 15 segundos. Y ya tengo entonces los 3 elementos necesarios para armar la respuesta completa: la corriente inicial, la corriente final y la constante de tiempo. Entonces, para armar la ecuación de la respuesta, nada más uno las partes, y voy a tener que la corriente instantánea va a ser igual a, siguiendo esta ecuación, la corriente en tiempo final, que fue de 2 amperes, más la corriente inicial, que es el otro término que sigue allá, que fue de 5 amperes, menos la corriente en tiempo final, que es de 2, y esto multiplicado por menos tiempo sobre tau, que es 1 sobre 15. Y entonces aquí tenemos que la corriente instantánea va a ser igual a 2 más 5 menos 2, viene siendo 3, exponencial de menos t sobre 1 sobre 15, que es igual a 0.066. Y aquí tengo entonces ya lo que es la respuesta de este circuito. Entonces este modelo pues obedece a lo que ya habíamos analizado en cuanto al comportamiento del circuito. Para tiempos 0, entonces este término se hace 0 y nada más me va a quedar nada más me va a quedar el valor de la corriente inicial, que es de 5, ¿sí? Entonces, aquí serían 5 menos 2 es 3, 3 más 2 es 5, entonces es el valor de la corriente inicial. Para tiempo infinito, este término tiende a 0, y en tiempo infinito este término desaparece, y nada más nos va a quedar la corriente final, que es la de 2 amperes. Entonces, así es como obtenemos la respuesta completa de un circuito RL con
fuente constante. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Miss. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Llevamos un buen ritmo para terminar con nuestro temario. Bien, entonces seguimos. Subtema 4.5, análisis de circuitos RL con fuente constante. Y también aquí involucramos, de alguna forma ya, si ven el temario, el subtema 4.6, que relaciona a la respuesta natural y la respuesta forzada, que está presente ya en esta ecuación que tengo para la respuesta completa, porque de acuerdo a lo que veíamos acá, esta respuesta completa ya nos involucra a la respuesta natural y la respuesta forzada, o respuesta transitoria y respuesta permanente. Entonces, con esta clase, de hecho, estamos abarcando dos subtemas, el 4.5 y 4.6. Entonces, el ejemplo 2 dice, en la figura se muestra un circuito que contiene una fuente de voltaje de corriente directa, es esta, de 50 volts, así como una fuente de voltaje escalón, es esta, entonces es 50 UDT volts. Calcule la corriente instantánea para todos los valores de tiempo. Entonces aquí mi corriente instantánea es la que pasa a través de la inductancia, entonces voy a trabajar para tiempos mayores a 0. Y retomo la ecuación que he estado utilizando y va a ser la corriente instantánea es igual a la corriente en tiempo infinito más la corriente inicial o tiempo cero menos la corriente en tiempo infinito, que es la respuesta forzada, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo, donde tau, en este caso también va a ser la inductancia sobre la resistencia de Thevenin, puesto que tengo más de una resistencia en el circuito. Ahora, tenemos que tomar en cuenta cómo es que funciona la función escalón. La función escalón solamente va a tener este valor para tiempo menor a 0. Bien, entonces vamos a empezar con la determinación del primer parámetro que necesito por acá. Entonces, en tiempo igual a 0, ¿trabaja esta fuente o no? Sí. No. Porque no funciona. No funciona. Entonces aquí estoy trabajando para encontrar la condición inicial, que sería en tiempo menor a 0. Esta fuente no tiene restricción porque tiene 50 volts para todo valor de tiempo, pero esta sí tiene restricción porque la función escalón no va a tener valores para tiempos menores a 0. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser con este circuito en donde no aparece la función escalón, nada más las resistencias y el cortocircuito de la bobina, voy a tener posibilidad de encontrar uno de los elementos que necesito para armar la ecuación, que viene siendo la corriente inicial o corriente de tiempo cero menos, que por característica de la bobina, sabemos que la bobina se opone a los cambios en la corriente. Entonces, el valor de la corriente en tiempo cero menos va a ser igual al valor de la corriente exactamente en el tiempo cero y también igual al valor de la corriente en tiempo cero más. Esta corriente, entonces, de acuerdo al circuito que tengo acá, va a quedar determinada de la siguiente forma. ¿Cuánto vale la resistencia en este cortocircuito? ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? En cortocircuito vale 0. 0, entonces la corriente que va a impulsar esta fuente va a decir, aquí tengo 6 ohms de oposición y acá tengo 0. Pues entonces yo mejor me voy derechito por acá, ¿no? Me brinco la resistencia de 6. Es decir, está cortocircuitada.
Entonces, esta va a ser la corriente que me interesa averiguar, que es la corriente en 0 menos. Entonces, aquí vamos a tener que esta corriente en tiempo 0 menos va a quedar determinada únicamente por la fuente de voltaje de corriente directa, que es de 50 volts, sobre la resistencia que queda funcionando, que es nada más la de 2. Entonces, aquí tengo que la corriente inicial va a ser de 25 amperes. Entonces ahí tengo la otra parte de la respuesta de corriente inicial para el circuito. Aquí tengo entonces ahora la segunda fase. Ahora esto es para tiempos mayores a 0. Entonces en tiempos mayores a 0 ya tengo valor para la función escalón y la fuente de voltaje en 50 volts sigue conectada. Entonces aquí vamos a tener que la bobina sigue funcionando como un cortocircuito y esto nos va a permitir determinar la corriente en tiempo infinito. Y la corriente en tiempo infinito ahora va a quedar determinada por las dos fuentes, ¿sí? De acuerdo a la polaridad, que esta es más, esta es menos, entonces ambas fuentes se van a sumar y voy a tener que esto es 100 sobre, otra vez tengo el cortocircuito, entonces la resistencia de 6 ohms se cancela porque está cortocircuitada y esta va a ser la trayectoria de la corriente en tiempo infinito, la corriente permanente. Entonces aquí la resistencia que funciona es la de 2 ohms y la corriente final o la respuesta forzada o permanente va a ser de 50 amperes. Entonces aquí ya tengo el valor de la corriente final, el valor de la corriente inicial y me falta encontrar el tercer elemento, que es la constante de tiempo, pero para la constante de tiempo necesito averiguar cuánto vale la resistencia de Thevenin. Para eso utilizo este circuito en donde estoy cancelando con un cortocircuito esta fuente de voltaje de 50 UDT y esta otra fuente de voltaje de corriente directa de 50 volts. Retiro momentáneamente la bobina y voy a tener aquí un cortocircuito. Entonces aquí voy a tener que la resistencia de Thevenin, ¿cómo la voy a calcular? ¿En serie o en paralelo? Manteniendo los terminales A y B. ¿Cómo voy a conectar? ¿Cómo voy a reducir estas dos resistencias? ¿Cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo. Entonces aquí vamos a tener que estos serían 2 por 6 sobre 2 más 6. Entonces aquí tenemos que estarían 12, 12 sobre 8. 12 sobre 8. Y esto nos va a dar como resultado 1.5 ohms. 1.5 ohms. Y con esto pues ya puedo determinar la constante de tiempo, que sería inductancia 3, resistencia 1.5. Entonces la constante de tiempo aquí nos va a dar de 2 segundos. Con esto entonces ya estoy en posibilidad de armar mi ecuación de la respuesta total y vamos a tener entonces que la respuesta total va a ser igual. La corriente instantánea a través de la bobina va a ser igual a la corriente en tiempo infinito o la respuesta forzada, que es la que acabamos de determinar aquí, que son 50 amperes, más abro un corchete y aquí pongo a la corriente inicial, que según el análisis anterior es de 25 amperes, y coloco a la corriente en tiempo infinito, que es la respuesta forzada. Entonces aquí van a ser 50.
Estos dos términos van multiplicados por el exponencial decreciente de menos el tiempo sobre tau. Pero tau nos dio de 2. Entonces, estos vienen siendo amperes. La corriente instantánea, entonces, va a ser igual a 50 más 25 menos 50, nos da aquí menos 25. Abajo tengo ya la gráfica de la respuesta. ¿Y qué podemos analizar en la gráfica de la respuesta? Que para tiempo t igual a 0, más bien para tiempos menores a 0, que sería esta parte, tengo un valor de corriente inicial de 25 amperes. En tiempo exactamente igual a 0, sube automáticamente a no, aquí hay un crecimiento de la corriente, hay un crecimiento de la corriente hasta mantenerse, hasta establecerse en 50, ¿sí? Entonces, eso es lo que me da a entender la gráfica de la ecuación que tengo por acá, que quedamos que es menos 25 por e a la menos tiempo sobre tau, que es 2 amperes. Entonces, esta gráfica se tiene que ajustar a lo que tengo en esta expresión, que sería, para tiempo igual a 0, este exponencial es 1, entonces aquí serían 50 menos 25, son 25, que es el valor que tengo en tiempo 0. Para tiempo infinito, entonces este término se hace 0 y me queda, acá me queda entonces si se hace 0, me queda entonces nada más la respuesta final. La respuesta final o forzada, que son los 50 amperes. Conforme el tiempo va creciendo, entonces se va a mantener la respuesta forzada, la respuesta permanente en 50 amperes. Se entiende que esta respuesta va a mantenerse siempre y cuando las fuentes se mantengan conectadas en el circuito. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Miss. Perfecto, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Yo sí tengo una duda. Sí, dígame. Sobre la fuente escalón, ¿toma el valor de 50 volts? Sí, acuérdense que UDT solita es una función unitaria, ¿no? UDT sola, nada más tenemos el valor de 1. Entonces, es que como si estuviéramos multiplicando aquí el 50 por 1. Entonces, aquí tenemos la fuente escalón exactamente en 1. Si la multiplico por el valor de la fuente, que serían 50, entonces este escalón se va hasta, obviamente hasta 50, ¿no? Acá. Estamos escalando la función. Entonces lo que hago es que para tiempos mayores a 0, en tiempos menores a 0 no tengo señal. Sí, queda clara entonces la función de ahora es que la función de la función escalón. Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, entonces aquí estamos en, otra vez, subtemas 4.5 y 4.6.
análisis del circuito RL con fuente constante y respuesta natural y respuesta forzada. Entonces aquí tengo un ejemplo número 3. Dice, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en t igual a 0. Halle la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. Entonces ahora mi configuración es una fuente de corriente independiente con 3 amperes, dos resistencias, un interruptor y la inductancia. Entonces estando presente un interruptor, ya sé que en este caso tengo que hacer un análisis en 2 fases. Entonces aquí, bueno, el modelo que voy a seguir es el que he estado utilizando en toda esta parte del análisis, que viene siendo corriente instantánea igual a la corriente en tiempo infinito la corriente en tiempo infinito más la corriente inicial, que es la respuesta natural, menos la corriente de infinito, que es la respuesta forzada, y multiplicado por el exponencial decreciente menos t sobre tau. Entonces aquí decía, como tengo un interruptor, voy a trabajar entonces el análisis por fases. Entonces aquí tengo la primera fase. En donde tengo que el análisis que voy a realizar va a ser para tiempos menores a 0. Entonces aquí se indica que este interruptor se abre en el tiempo exactamente igual a 0. Entonces, para tiempos menores a 0, el interruptor está cerrado. Y voy a tener cortocircuitada la resistencia de 5 ohms. Como esta es una fuente de corriente constante, la bobina se comporta como un cortocircuito y la corriente en 0 menos, o la corriente inicial, va a ser igual a 3 amperes. ¿Sí? Entonces, esta resistencia también se cortocircuita con esta conexión. Tanto esta de 5 como esta de 10 se cortocircuitan y la corriente de 3 va a pasar directamente por el cortocircuito, de tal forma que al pasar por el cortocircuito también pasa por la bobina, y esto nos indica que la corriente en tiempo 0 menos, que también es la corriente en tiempo 0, va a ser igual a directamente los 3 amperes que tenemos en la fuente de corriente. Entonces ahí tengo el primer dato para el análisis del circuito. En la primera fase. En la segunda fase, se entiende que ya el interruptor se abre. Entonces aquí estamos en segunda fase y estamos para tiempos mayores a 0. Entonces ahí el interruptor se abre y tengo esta configuración del circuito. Ya la resistencia de 5 no está cortocircuitada. Entonces aquí lo que voy a tener es que trabajar para encontrar precisamente la corriente en tiempo infinito. Entonces lo que hago acá es sustituir a la bobina por el cortocircuito, ya que voy a estar analizando para tiempos muy largos. Entonces, con esta configuración yo voy a observar que la corriente de la fuente de 3 amperes se va a dividir entre la resistencia de 5 y lo que sería la resistencia de 10. Pero la que me interesa, es decir, toda esta corriente viene hacia acá, y cuando llega a este nodo se va a dividir. Entonces la que me interesa es
la segunda corriente, que es la que está pasando por la inductancia. Entonces aquí directamente puedo utilizar el divisor de corriente y voy a tener que la corriente en tiempo infinito va a ser igual a la corriente total, que son los 3 amperes, por la resistencia opuesta donde quiero el valor, que sería la de 10. Serían 10 sobre 5 más 10. Esto nos da como resultado 2 amperes. Entonces ya tengo el valor de la corriente inicial, el valor de la corriente final, y lo único que me queda es encontrar la constante de tiempo. Entonces, para encontrar la constante de tiempo, pues tengo que trabajar el circuito sin la bobina. Quito la bobina momentáneamente, dejo a la resistencia de 5, a la resistencia de 10, y la fuente de corriente. ¿Qué hago para eliminar el efecto de la fuente de corriente? Para el caso de la fuente de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Para el caso de la fuente de corriente, ¿por qué la voy a sustituir para eliminar su efecto? Circuito abierto. Por un circuito abierto, exactamente. Entonces aquí es donde se supone que está la fuente de corriente. Entonces me quedan aquí los 5 ohms de la primera resistencia, los 10 ohms de la segunda resistencia, los terminales AB. Entonces aquí estas dos resistencias, para poder encontrar la de Thevenin, ¿cómo las voy a reducir? Manteniendo los terminales AB. ¿En serie? En serie, entonces serían 5 más 15, y tengo que la resistencia de Thevenin, perdón, 5 más 10, perdón, 5 más 10. Entonces ahora sí, la resistencia de Thevenin va a ser de 15 ohms. Entonces la constante de tiempo va a ser igual a el valor de la inductancia, que tiene un valor de 1.5 henrios, sobre la resistencia de Thevenin, y finalmente la constante de tiempo nos da de 0.1 segundo. Y entonces estamos en posibilidad de encontrar nuestra expresión de la corriente instantánea para la inductancia, y nos queda como corriente en tiempo infinito o respuesta forzada, que es 2, más corriente inicial o respuesta natural, que es 3, menos la respuesta forzada, que es 2, por el exponencial de menos el tiempo sobre 0.1, que es 2, y 3 menos 2 viene siendo igual a 1, y aquí nos queda esto, más el exponencial de 0.1, el inverso de 0.1 es 10, y esto nos queda menos 10t, estos son amperes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Siempre tenemos que sacar el inverso en la exponencial. No siempre, pero para no manejar acá fracciones, pues es más conveniente acá ponerla en enteros. Ah, ok. Ujú.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Vamos a ver entonces un ejemplo más. Este ya no me dio tiempo de pasarlo en limpio, pero está en la plataforma Moodle, en donde vamos a realizar el análisis de un circuito que contiene una fuente dependiente. Vamos a ver si puedo cargar, porque creo que el internet otra vez anda fallando. Entonces, aquí recordando un poquito cómo trabajamos con el, con el caso en Thevenin, donde tenía yo fuentes independientes y fuentes dependientes. ¿Cómo le hacemos para encontrar la resistencia de Thevenin? ¿Sí recuerdan cómo trabajábamos ese caso? ¿Qué es lo que hacíamos? En el caso 2, Ujú. determinábamos el voltaje de circuito abierto con las fuentes activadas y después la corriente en cortocircuito, y que al último aplicábamos para resistencia de Thevenin de voltaje sobre corriente. Exactamente. Bueno, entonces, veamos acá. Es el ejemplo. ¿Sí lo ven? Entonces aquí tenemos, es el mismo, los mismos sistemas 4, 5 y 4, 6, y tengo el ejercicio. Me dice, halle el voltaje instantáneo para tiempos menores a 0 y tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Entonces aquí el voltaje es en extremos de la inductancia. En el circuito tengo entonces dos fuentes independientes, una de 24 y otra de 20, y un interruptor, que es accionado para tiempo igual a 0. El modelo que vamos a seguir es el mismo que hemos estado utilizando de la corriente en la inductancia, que es corriente permanente o respuesta forzada, corriente inicial o respuesta natural y corriente final. Como nos están pidiendo el voltaje, de acuerdo a la idea, es la resistencia por la intensidad de corriente. Y la constante, pues ya sabemos que es la inductancia sobre la resistencia de Thevenin. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, como tengo un interruptor, voy a ver que tengo que hacer análisis en dos fases. La primera fase es para tiempo menor a 0, y entonces el interruptor se entiende que está cerrado por acá arriba. Acá entonces está circulando la corriente I0. El interruptor está cerrado conectando a la rama donde está la fuente de 24 volts, y la inductancia se comporta como un cortocircuito. Entonces aquí tengo esta fuente que aparece aquí. ¿De qué tipo es? Fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. Exactamente. Entonces, aquí voy a tener que aplicando, bueno, el interruptor está cerrado, se entiende que esta rama no funciona.
tengo dos corrientes y la que me interesa es la de la inductancia. Entonces, defino dos mallas, una con corriente I0 y otra con corriente IL. Para la malla I0, entonces, aquí tengo que esta es mi ecuación de voltaje. Sería el voltaje de esta fuente, perdón, el voltaje de esta resistencia, que es 3 por I0, de acuerdo a la polaridad que tiene el voltaje, es positiva. Luego aparece la fuente de 24 volts, y luego la polaridad de la fuente dependiente, que es menos 4 por I0, y ya cierro toda la malla. Entonces aquí tengo que, simplificando, me queda menos 4 más 3, me queda menos I0, y 24 lo paso al otro lado, cambia a negativo. Entonces la corriente I0 es de 24. Esta me va a servir para definir a la corriente de la inductancia, porque acá voy a tener que el voltaje en la inductancia es 2 veces la corriente en inductancia. Y el voltaje entonces va a ser igual a 4 veces la corriente I0. Entonces aquí estoy determinando el valor del voltaje de esta fuente, que es la fuente dependiente. Entonces aquí me queda que es 4 por 24, me quedan 96 volts. Y con esto puedo ver que el voltaje en extremos de la inductancia es el voltaje de la fuente dependiente. Entonces aquí son 96 entre la resistencia, que es 2, me dan 48 amperes. Este es el valor de la corriente en tiempo cero, menos y en tiempo cero más. Entonces con esta primera fase encuentro este término que voy a utilizar acá en la solución del circuito. En la segunda fase, entonces el interruptor, que es para tiempos mayores a 0, el interruptor se mueve para conectar a la rama de la resistencia de 8 ohms y la fuente de 20 volts. Ahora entonces queda fuera la rama del lado izquierdo, esta de 3 y esta de 4, y entra a funcionar esta otra. Entonces ahora sí me queda funcionando el circuito. Y la fuente de 20 volts. La inductancia se comporta como cortocircuito y la otra rama ya no funciona. ¿Por qué? Vamos a ver. Si la inductancia es un cortocircuito, entonces aquí vamos a tener que la corriente en tiempo infinito va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta resistencia del cortocircuito es 0 y la corriente que impulsa esta fuente nada más va a circular en esta parte, ya no se mueve hacia acá. Entonces, esa es una. La otra, esta fuente de voltaje depende de esta corriente, pero esta corriente nada más pasa por la rama que quedó fuera. Entonces, esta fuente tampoco va a funcionar. Entonces, vamos a tener aquí que únicamente voy a tener en el circuito que la corriente en tiempo infinito es 0 y la resistencia de Thevenin va a ser nada más la de 2. La constante de tiempo es entonces 0.5 sobre 2 y esto es igual a 0.25 segundos. Entonces aquí, armando la expresión, voy a tener que la corriente infinita es 0, la corriente inicial fue de 48, menos 0, el exponencial decreciente del tiempo sobre la constante de tiempo. Finalmente voy a tener que esto es 48, voy a la menos 4t. Esta parte es igual a la respuesta natural o respuesta de estado transitorio para el análisis del circuito. Esa es la corriente, pero me están preguntando el voltaje. Entonces el voltaje va a ser igual a 2 por la corriente, que serían 96 e a la menos 4t volts, y aquí esta es una respuesta completa del circuito en cuanto a voltaje, ¿sí? Entonces aquí puedo señalar que esta respuesta pues es congruente con la función escalón unitario, que esta respuesta nada más va a tener valores para tiempos mayores a 0. Y este es entonces el segundo ejercicio de este subtema, el tercer ejercicio de este subtema, de estos dos subtemas. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Entonces ven que todo es cuestión de seguir el modelo. Nada más es cuestión de encontrar los 3 parámetros que te interesan y con esto ya tengo, tengo por ganada la mayor parte del análisis. Sin perder de vista que la inductancia se comporta siempre como un cortocircuito para el tipo de fuente que hemos estado utilizando.
Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas el día de hoy, por favor, anoten su nombre en el chat y se retiran. Nos vemos el día lunes para continuar. Maestra, una pregunta. Dígame. La tarea de módulo, si es para el día de hoy, es que aún no acabamos con el tema. Ay, no recuerdo. No sé qué fecha les aparezca. Es que me aparece, Sí, para hoy aparece. Es un resumen. A ver. ¿Desde el tema 4 o del tema 3? del tema 4, me parece, de este que estamos viendo. Este, este. Resumen. Resumen del fundamento teórico de los circuitos de primer orden. Sí, eso es para hoy, en la noche. ¿Tienen dificultad para terminarlo? Yo algo. Más que nada por el tema que estamos viendo ahorita, con fuentes independientes, me parece. Lo que falta, es lo que vimos el día de hoy. De hecho, lo que vimos el día de hoy es la última parte. Entonces, ¿qué sugieren? No sé si nos pueda dar un día o solo podemos entregar el sábado o el domingo. Lo muevo para el 1 de mayo. Para mañana. Mañana es 1 de mayo. Ajá. Sí. Sí, Sí. bueno, sí, la Sí, modifico. por favor. Sí, ya Ujú. sirve que pasemos lo que hicimos hoy. Sí, está bien. Muchas gracias, Miss. Hasta De luego, buen día. nada. Hasta luego, igualmente. Entonces os voy a poner su nombre en el chat. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss, buen día. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Profa, Sí, dígame. ¿hay forma de que usted me anule el trabajo que eran para entregar hoy? Es que Ya yo lo había. ya lo había enviado, pero sí lo mandé con un poco, pues sentí que sí no iba completo en este tema, en el de la respuesta forzada. Sentí que sí lo mandé ah, un poco medio incompleto, pero como era para hoy. Bueno, es que ujú, no lo he comprendido muy bien. sí. No sé si Este. ahorita se pueda que lo acomode un poco, pero es que ya lo mandé. um, sí, voy a ver si lo puedo eliminar. Um, ah, 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 ah,
Pérez Hernández, ¿usted? Sí. Ah, no sé, necesito ver cómo se haría eso. Necesito averiguar, pero de todos modos haga el intento de enviarlo completo. Si no, lo manda al correo, ¿no? A mi correo, por favor. Sí, se lo mando a su correo porque, bueno, a mí sí ya no me da la opción de enviar otra cosa en esa Bueno, tarea. por favor, Sí, gracias. de nada.